Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que inspires, sostengas y acompañes nuestras obras, para que nuestro trabajo comience en ti como en su fuente y tienda siempre a ti como a su fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hemos empezado esta sesión de formación de catequistas con una oración litúrgica que es la del jueves después de ceniza y también la de laudes de los lunes de la primera semana, que es la oración, por decirlo así, de la gracia, para que la gracia de Dios inspire, acompañe y sostenga nuestras obras, nuestros pensamientos, todo aquello que hacemos y somos. Hoy vamos a tratar de un tema que forma parte de la liturgia de la Iglesia, que es la liturgia de las horas, lo que se llama el oficio divino, o también en el lenguaje de San Benito, que le dio este nombre tan hermoso, el Opus Dei, la obra de Dios. La obra de Dios, en principio, es la liturgia. Nos dice el apóstol San Pablo que la palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza. Enseñaos unos a otros con toda sabiduría, corregíos mutuamente, cantad a Dios, dadle gracias de corazón con salmos, himnos y cánticos inspirados. Efesios 5, 19, 20. Por lo tanto, dice que una de las cosas que hemos de hacer es cantar a Dios, darle gracias de todo corazón. ¿Y con qué? Con lo que la misma palabra de Dios, la misma Biblia nos provee, que son los salmos, himnos y cánticos inspirados. Esta es la base de la oración litúrgica de la Iglesia, por tanto, de la liturgia de las horas. Jesucristo confió a su Iglesia la misión de evangelizar, bautizar y orar en todo tiempo y lugar, y la Iglesia, desde sus orígenes, dedica cotidianamente tiempo a la oración. Hay dos textos bíblicos que nos ayudan a entender la vida de la Iglesia desde los primeros momentos de la historia. Uno es Mateo 28, 19, cuando dice: «Id pues y haced mis discípulos a todos los habitantes del mundo, bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a cumplir todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Son estas 4 acciones que Jesús nos encomendó: ir a las naciones, hacer de entre ellas discípulos de Jesús, bautizarlos y enseñar. Así, de este modo, la Iglesia continúa la obra de Cristo. Luego el otro texto importante para considerar es Hechos de los Apóstoles 2:42, que de una manera muy breve y resumida nos habla de la vida de la Iglesia primitiva. Dice así: todos se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, compartían lo que tenían y oraban y se reunían para partir el pan. Eran firmes en las enseñanzas de los apóstoles, es decir, en la catequesis y en la predicación. Compartían, vivían en común, oraban y se reunían para partir el pan. Al decir oraban y se reunían para partir el pan, nos está hablando de la liturgia de la Iglesia. La celebración diaria de la Eucaristía y la liturgia de las horas, llamada también oficio divino, de aquí que en latín San Benito le diera el nombre de Opus Dei, son los momentos oracionales públicos y litúrgicos más importantes.
La liturgia de las horas es la oración de la Iglesia, cuerpo de Cristo. La comunidad eclesial ora con Cristo y por Cristo. Podemos decir que cuando oramos con la liturgia de las horas es la Iglesia que ora por medio de Cristo, pero que es también Cristo orando, porque la Iglesia es cuerpo de Cristo. En este sentido, se nos invita a la celebración comunitaria del oficio divino, aunque la oración individual también tiene pleno sentido para los cristianos que no pueden celebrar comunitariamente la liturgia de las horas, e incluso, como deseaba el Concilio Vaticano II, el breviario puede y debe convertirse en el libro de oración por excelencia para el cristiano. Al menos esta era la idea. Durante un tiempo es verdad que no era muy accesible tener los 4 volúmenes del breviario romano para los laicos, pero ahora el hecho de tener aplicaciones que nos las podemos descargar en los teléfonos celulares ha facilitado el que los seglares puedan orar con la liturgia de las horas. En la parroquia de San Pedro, por ejemplo, en los tiempos fuertes, los días de cada día, de lunes a sábado, hacemos laudes comunitariamente y cada domingo, junto con la exposición del Santísimo, cantamos vísperas. El ideal sería poder cada día, durante todo el año, orar al menos laudes y vísperas, pero bueno, es un desideratum que ahora quizás es un poco difícil, pero el hecho de tener estos aparatos móviles en los que nos podemos descargar la liturgia de las horas nos lo puede facilitar para la oración, digamos, personal, pero también, si un grupo de nuestras comunidades o incluso de vecinos que tengan un interés por orar juntos, pues pueden utilizarlo y encontrarse a orar. Veamos podríamos hablar de muchas cosas sobre el tema, pero nos centraremos básicamente en estos 6 puntos. El primero es la organización general de la liturgia de las horas. El segundo es alabar y bendecir a Dios como el fin de la vida humana. El tercer punto, la liturgia de las horas como consagración del tiempo. El cuarto, la estructura de la liturgia de las horas. El quinto, la cristologización de los salmos, convertir los salmos en expresión de la oración de Cristo y por lo tanto la oración cristiana por excelencia. Y en último lugar y sexto, unas orientaciones pastorales. Bien, veamos la organización de la liturgia de las horas. Cuando se hizo la reforma del breviario romano, esta gran obra de reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, pues también se reformó la liturgia de las horas, el oficio divino. Todo el mundo piensa en la reforma de la misa, ¿no? Pero pensad que se reformó la misa, se reformó el ritual de sacramentos, se reformó la liturgia de las horas, que constituyen el trípode, los 3 pilares de lo que es la liturgia de la Iglesia. Se promulgó una constitución apostólica que se llama Laudis Canticum, que sirvió de preámbulo para explicar esta reforma que se hacía. Laudis Canticum significa cántico de alabanza, porque empieza con estas palabras, dice: el cántico de alabanza que resuena eternamente en las moradas celestiales y que Jesucristo, sumo sacerdote, introdujo en este destierro, ha sido continuado fiel y constantemente por la Iglesia con una maravillosa variedad de formas.
La liturgia de las horas se desarrolló poco a poco hasta convertirse en oración de la iglesia local, de modo que en tiempos y lugares establecidos y bajo la presidencia del sacerdote vino a ser como un complemento necesario del acto perfecto de culto divino que es el sacrificio eucarístico, el cual se extiende así y se difunde a todos los momentos de la vida de los hombres. Bien, pues con esta constitución apostólica fue promulgado el oficio divino reformado por el Concilio Vaticano II, pero ya desde el inicio de la Iglesia, siguiendo la tradición oracional de Israel, se vio la importancia y la necesidad de santificar el tiempo humano en el cual se manifiesta nuestra relación con Dios mediante la oración. Por lo tanto, la liturgia de las horas no fue ni mucho menos un invento del Concilio Vaticano II, sino que arranca ya por decirlo así, de la noche de los tiempos. Ya había una tradición de santificar el tiempo en el pueblo de Israel. Lo vemos en el libro del Génesis, cuando en el capítulo 1 habla de la creación. Fijaos que cada vez que pasa un día y que Dios va realizando sus obras, ¿cómo acaba el resumen de cada día? Hubo una mañana y una tarde, ¿no? Que hacía referencia a los sacrificios matutinos y vespertinos que se hacían en el templo de Jerusalén. Sacrificios matutinos y vespertinos que venían acompañados por el canto de los salmos. No podemos olvidar que el libro de los salmos era el canto oral del templo de Jerusalén. La fundamentación teológica de la liturgia de las horas es la siguiente. En primer lugar, Jesús de Nazaret, nuestro Maestro y Salvador, oró constantemente al Padre en su vida. La segunda persona de la Santísima Trinidad se encarna para culminar el proyecto salvador del Padre. Sus palabras y actitud al entrar en el mundo fueron, como nos dice la carta a los Hebreos, «He aquí que vengo para hacer tu voluntad». La culminación de su disponibilidad fue el dar la vida por toda la humanidad. Ahora, resucitado y glorificado junto al Padre, sigue orando por nosotros y para nuestra salvación. En segundo lugar, la cabeza, que es Cristo, y el cuerpo, que es la Iglesia, están unidos en la oración. La Iglesia, cuerpo de Cristo, comunica al mundo los dones de la salvación y continúa la misión salvadora de Cristo. El Espíritu Santo mantiene la unidad del cuerpo con la cabeza. La Iglesia ora al Padre por Cristo en el Espíritu Santo de manera ininterrumpida. Y no podemos perder nunca esto de vista. La Iglesia no es simplemente un grupo humano, es el cuerpo de Cristo presente aquí en la tierra. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Dice San Agustín en sus narraciones y salmos: no pudo Dios hacer a los hombres un don mayor que el de darle por cabeza a su verbo, porque ha fundado todas las cosas uniéndolas a él como miembros suyos, de forma que él es hijo de Dios e hijo del hombre al mismo tiempo. Dios uno con el Padre y hombre con el hombre, y así cuando nos dirigimos a Dios con súplicas, no establecemos separación con el Hijo, y cuando es el cuerpo del Hijo quien ora, no se separa de su cabeza, y el mismo Salvador del cuerpo, nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es el que ora por nosotros como sacerdote nuestro, ora en nosotros por ser nuestra cabeza, es invocado por nosotros como Dios nuestro. Reconozcamos pues en él nuestras propias voces
y reconozcamos su voz en nosotros. Cuando la Iglesia ora, es Cristo quien está orando al Padre. Y eso nos lleva a ver la relación profunda que hay entre la Eucaristía y la liturgia de las horas. El Concilio Vaticano II dice que la liturgia es la fuente y cumbre de la acción pastoral, lo dice en la Constitución Sacrosanctum Concilium, pues de ella todo parte y a ella todo se encamina. Lo más grande que la Iglesia puede realizar es la liturgia. Lo máximo que la Iglesia puede dar a la humanidad es a Dios mismo. La liturgia de las horas, dice la ordenación general de la liturgia de las horas, extiende a los distintos momentos del día la alabanza y la acción de gracias, así como el recuerdo de los misterios de salvación, las súplicas y el gesto anticipado de la gloria celeste que se nos ofrecen en el misterio eucarístico, centro y culmen de toda la vida de la comunidad cristiana. También la liturgia de las horas prepara a la celebración de la Eucaristía. Una y otra anticipan el día sin ocaso, en que la humanidad entera, reconciliada en un solo pueblo, canten al Dios uno y trino. Lo podemos encontrar esta misma idea en dos de las grandes constituciones del Concilio Vaticano II, en Sacrosanctum Concilium 8 y 104, en estos dos números, y luego en Lumen Gentium, en el número 50. Las plegarias eucarísticas terminan proclamando el carácter peregrino de la Iglesia y preguntando el momento en que, reunida como la familia de los hijos de Dios, con María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los santos, junto con toda la creación libre ya de pecado y de muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Así lo expresamos en la plegaria eucarística cuarta del misal romano. Desde esta consideración, la liturgia es manantial de vida para la Iglesia, pues de ella todo parte y a ella toda la acción pastoral se encamina. La liturgia de las horas, y es también otro punto básico, como expresión de la caridad evangélica. La Iglesia manifiesta su amor al mundo cuando ora al Padre por el mundo, cuando alaba a Dios en nombre de la humanidad, cuando hace descender la bendición del amor de Dios sobre la humanidad. La Iglesia, como samaritana de la humanidad, asume los gritos, las esperanzas y las alegrías de sus contemporáneos. Recordemos el número primero de Gaudium et Spes, la constitución pastoral del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia en el mundo actual. Y todos esos gritos, esperanzas, alegrías, anhelos de la humanidad los lleva a la oración litúrgica para presentarlos al Padre por medio de Cristo en el Espíritu Santo. Los sufrimientos de tantos hermanos pobres, explotados y excluidos son la voz de Cristo sufriente que implora por nosotros ante el Padre. Desde nuestros problemas vitales oramos con la palabra que de Dios recibimos. En ella nos reconocemos y somos escuchados por el Padre. La oración pública de la Iglesia es la voz de la misma esposa que habla al esposo. Más aún es la oración de Cristo con su cuerpo al Padre. En la liturgia de las horas, Cristo ejerce la función sacerdotal al realizar la redención humana y buscar así el cumplimiento de la voluntad de Dios. Quisiera explicar una anécdota que oí de un sacerdote que hace ya mucho tiempo
que dejó de celebrar misa. Este sacerdote no se secularizó y continuó rezando la liturgia de las horas, pero dejó de celebrar misa, yo pienso, por un criterio muy equivocado, y fue el siguiente. Él estaba en aquella época en Chile y le pilló el golpe de estado de Pinochet y vivió todo aquello como un gran trauma, evidentemente, ¿no? Vio el horror de todo aquello que sucedió y él dijo: mientras haya tanta injusticia en el mundo, mientras estas cosas sucedan, yo no puedo celebrar misa. Claro, quienes le escuchamos en una conferencia dijimos, nos quedamos un poco a cuadros, porque piensas, bueno, si el planteamiento de Cristo hubiera sido el mismo, hubiera dicho: mientras haya tanta injusticia en este mundo, yo no me voy a venir a encarnar. Entonces, ¿qué tenemos que salvarnos nosotros primero? Entonces, ¿para qué nos viene a salvar Él? Claro, si la Iglesia deja de realizar y de hacer presente la obra de la salvación, ¿cómo se salva el mundo? En definitiva, si esta obra no se perpetúa. Es decir, y de injusticias en este mundo, pues habrá a centenares y a miles y a millones, con lo cual habrá millones de motivos para no celebrar misa, si se tiene esa perspectiva, que desde luego es errónea. Pero la Iglesia no puede dejar de ejercer su misión, a pesar de que haya injusticias y precisamente porque hay injusticias. Però això ho fem tots, aquesta actitud de, com que hi ha tanta maldad... Sí, però, a veure, és una visió que parteix sovint d'una visió totalment, pelagiana. En el sentit, Pelagi era un senyor que posava molt l'accent en l'esforç humà, en el que ell podia realitzar. Clar, no som nosaltres els qui ens salvem, és Jesucrist qui ens salva. Bien, continuamos. Bien, ¿cuál es el fin de la vida humana? ¿Por qué oramos y cuál es nuestro destino último? Nuestro destino último es vivir en Dios, por eso también la realización de la vida humana es alabar, bendecir, adorar a Dios. Dice la Iglesia en uno de los momentos de la liturgia eucarística: pues aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación. Por Cristo, Señor nuestro. Esto lo decimos en uno de los prefacios comunes, concretamente el prefacio común cuarto. Con estas palabras queremos decir que todo parte de la iniciativa de Dios, que nos amó primero y hasta el extremo de dar la vida por nosotros. Quien siente personalmente el amor del Padre, la entrega de Cristo y la presencia del Espíritu Santo, responde con la oración de bendición y de alabanza como expresión de que acoge y adora este misterio de amor y misericordia. El fin del hombre es alabar y bendecir a Dios Padre por todo lo que ha hecho por nosotros. La obra de la redención nos lleva a bendecir a Dios mismo, por Jesucristo muerto y resucitado, y por la acción del Espíritu Santo sentimos a Dios tan presente en nuestras vidas que a todo lo humano lo vemos tan entrañado en el corazón del Padre que prorrumpimos en acción de gracias, uniendo nuestras voces a la creación eterna. Y de aquí que, por ejemplo, en la misa decimos que junto con toda la creación, que incluye la creación visible y la invisible, porque mencionamos a los ángeles y a los santos, y ahora fijaos que en la nueva edición del misal romano en castellano incluso especifica más, porque ya habla de diversos coros angélicos
Antes decían, mira, con los ángeles y arcángeles, pero es que ahora ya salen los tronos, las dominaciones, los serafines, los querubines, aquellos coros angélicos de los que nos habla San Pablo en sus cartas, han quedado plasmados en la nueva edición del Misal Romano en español. Bien, en este sentido, la liturgia de las horas manifiesta la historia de la salvación y nos ayuda a explicitar lo más profundo de nuestra condición humana, que es amar, servir y bendecir a nuestro Creador y Redentor. El misterio de Cristo, que la Iglesia proclama y celebra, clarifica el sentido de todo lo creado al situarlo en el proyecto salvador de Dios y encaminarlo a la plenitud escatológica. Cristo, como cabeza de la nueva humanidad, va delante de nosotros, está a la derecha del Padre y nos sostiene y alienta nuestro caminar. Cristo, aunque ascendió a los cielos, no ha dejado de estar nunca con nosotros. Está sentado a la derecha del Padre y está también con nosotros por medio del Espíritu Santo, que lo hace presente en la oración, en la palabra que se proclama, en los sacramentos que se celebran, en la asamblea que se reúne. Pues de tal manera Él une así a toda la comunidad humana, que establece una unión íntima entre su propia oración y la oración de la familia humana. La alabanza a Dios en el oficio divino se hace en unión con la Iglesia celestial, que canta ante el trono de Dios y del Cordero, como se narra frecuentemente en el Apocalipsis. Esto nos ayuda a profundizar en el fin de la vida humana, que es el triunfo del amor de Dios en la manifestación plena y definitiva de que somos sus hijos y hermanos en Cristo. Hermanos en Cristo y hermanos de Cristo. Todo esto también nos lleva a ver que nosotros vivimos en las coordenadas del espacio y el tiempo, y por eso la liturgia de las horas consagra nuestro espacio y nuestro tiempo, sobre todo el tiempo. Por eso le llamamos liturgia de las horas. Cristo resucitado, por la acción del Espíritu Santo, continúa alentando el proyecto salvador del Padre, que como primer paso nos invita a la conversión. Esto supone el cambio de corazones, de relaciones y de estructuras. Nos sentimos hijos y hermanos, tenemos la mirada puesta en la vida eterna y pedimos luz y fuerza para hacer el camino del reino, de la nueva civilización del amor. La liturgia de las horas se organiza de tal forma que consagra todo el curso del día y de la noche, tal como dice la ordenación general de la liturgia de las horas en el capítulo 10. Es la prolongación durante el día entre Eucaristía y Eucaristía, de una celebración de la Eucaristía a la celebración de la Eucaristía del día siguiente, de la doxología final de las plegarias eucarísticas, cuando decimos: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Expresamos precisamente eso, la presencia de Cristo que lleva al Padre nuestra oración y hace descender sobre nosotros la bendición, este culto que damos a Dios a lo largo de todo el día, a lo largo de toda nuestra vida. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Lo que santifica el tiempo es el reconocimiento de la acción salvadora de Dios que libera a la humanidad. Para ello el creyente, personal y comunitariamente, debe esforzarse por abrir lo cotidiano al horizonte trascendente y escatológico a través de los valores
del Evangelio, de la disponibilidad y la entrega. La Eucaristía diaria es el memorial de la entrega total y absoluta de Jesucristo para hacer la voluntad del Padre y salvar a los hermanos. Hay que recibir la entrega de Jesús para amar y servir como Él nos ha amado. La alabanza del oficio divino recoge la súplica por los hermanos, tal como lo expresó Cristo, y lo leemos en el Evangelio de San Juan, el capítulo 17, versículo 19, en la oración conocida como oración sacerdotal, cuando dice: Padre, yo por ellos me consagro. Esta oración se hace en medio de las contradicciones y el pecado de la vida diaria, es decir, en medio de lo que habíamos dicho anteriormente, ¿no? O sea, no podemos dejar de orar, no podemos dejar de celebrar la Eucaristía porque haya la miseria humana y el pecado. Precisamente por eso hemos de orar con mayor anhelo y mayor inquietud. Vivimos en medio de contradicciones, de pecados, de miserias, pero con la esperanza de que Dios está con nosotros, nos perdona y nos llama a caminar hacia una plenitud que no tendrá fin. El reino ya está entre nosotros y ha recibido su impulso definitivo en la resurrección de Cristo y en la venida del Espíritu Santo. Desde entonces, la voz de Cristo, la voz de la comunidad eclesial y la voz de los pobres están unidas para la alabanza a Dios, para que esta alabanza conlleve el cambio de corazones y las palabras e ideas concuerden más con nuestra vida. Hablaremos ahora de la estructura de la liturgia de las horas. Seguramente pues tenemos más clara, por ejemplo, la estructura de la misa, porque bueno, es una celebración ya habitual, conocida, pero ¿qué estructura tiene la liturgia de las horas? Y hablaremos a dos niveles. Hay una estructura externa, que es lo que se percibe, y una estructura interna. Veamos primero esta estructura externa. El inicio de la primera de las horas se hace con la invocación: Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. En las horas siguientes se empieza con la invocación: Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. En catalán lo ponemos en plural: sigueu amb nosaltres, Déu nostre, Senyor, veniu a ajudar-nos. A lo largo de las 4 semanas se distribuyen prácticamente todos los salmos según el día y el momento del día. El salmo invitatorio de laudes, que para quien reza el oficio de lectura, si lo hace como primera oración del día, como maitines, lo puede poner entonces, porque es, de hecho, el invitatorio es junto con el Señor, ábreme los labios, es el primer momento de oración. Indica que Dios sale al encuentro del que lo busca con sincero corazón. Y es un momento pues para empezar el día con alegría, ¿no? Venid, celebremos al Señor, la roca que nos salva, con gritos de júbilo. Y va muy bien, porque siempre pues al levantarnos y a veces en pensar en los problemas que nos pueden sobrevenir, ya nos hundimos. Pues no, hemos de empezar el día como quien va a una fiesta, con gritos de júbilo. Laudes y vísperas son las 2 horas más importantes, las horas mayores, y son como los goznes en los que gira el día por la mañana y por la tarde. En los laudes o alabanzas en la mañana, la Iglesia alaba a Cristo resucitado, que da sentido al día que comienza. El cántico del Benedictus o cántico de Zacarías
nos recuerda la fidelidad de Dios, que ha estado y estará visitando a su pueblo y suscitando una fuerza de salvación. En la oración de vísperas se da gracias a Dios por la Pascua de Cristo y sus efectos salvadores en el día que termina. El cántico del Magnificat o cántico de María proclama la grandeza de Dios porque en el día que termina hemos visto su acción salvadora en favor de los pequeños y pobres. El oficio de lectura puede hacerse actualmente en cualquier momento del día. Incluye 2 lecturas a modo de lectura espiritual o sapiencial. Viene precedido por un himno, 3 salmos, que son salmos de alabanza, y en las fiestas importantes y en los domingos que no sean de Cuaresma se reza o se canta el himno Te Deum Laudamus, Te Deum Laudamus, a ti Dios, Señor, te alabamos, como expresión de acción de gracias. Para los monjes y monjas que tienen la obligación de rezo o canto coral, el oficio de lectura se ha de celebrar como maitines o vigilias, es decir, en el transcurso de la noche, para mostrar así ante el mundo que la Iglesia vela en oración. Por ejemplo, en el monasterio de Poblet, los monjes se levantan a las 5 menos cuarto de la mañana y a las 5 y cuarto empiezan la oración de maitines. Los monjes de Montserrat lo hacen a las 6 de la mañana, un poco más tarde. Los cartujos lo hacen a las 2 de la madrugada. O sea, son quizá los que se despiertan antes. Aquí en la Cartuja de Tiana, pues resulta que ellos duermen 8 horas, pero interrumpidas, partidas por la mitad, ¿no? 4 horas, 3 horas de oración y luego otras 4 horas de dormir. Se van a dormir muy temprano, se levantan muy temprano, vuelven a dormir y siguen levantándose temprano. Además, como ellos están dedicados a la oración prácticamente, su vida es esta, sus oficios pues no van mirando el reloj, ya no se deja aparte, ¿no? Nosotros, bueno, vivimos en medio del mundo, en nuestros quehaceres, y tenemos que adaptarnos a un horario. Después tenemos la hora intermedia, que se reza a mitad de la jornada y puede hacerse en uno de estos 3 momentos: tercia, a media mañana; sexta, a mediodía; o nona, a media tarde. O se pueden rezar las 3. Entonces, si se rezan las 3, como solamente cada semana hay una serie de salmos para una de las horas, está contemplado que escogerás una de estas horas a la que rezarás. Puedes hacer 2 cosas: o rezar para las otras horas la salmodia complementaria, que fija aquí, o por ejemplo, si dices, no, yo para mí de estas 3 horas la que haré como más principal es sexta, entonces puedes tomar los salmos de tercia de la semana anterior y los salmos de nona de la semana siguiente, y así pues tienes más variedad de salmos. Fijaos también si el rezo de estas horas ha influido en nuestro sentido del tiempo. No nos damos cuenta, pero de la palabra sexta viene siesta, o de la palabra nona viene también hacer nonas, ¿no? Fenonas en catalán. Bueno, y quizás sería de cuando en estos rezos litúrgicos, a lo mejor algunos monjes un poco cansados ya del trabajo del día y luego la oración, pues quedaban dormidos, ¿no? Hacían la siesta, la sexta, o hacían nonas, ¿no? Pero refleja un poco
a lo largo de los siglos la influencia que esta manera de contar el tiempo, que ya aparece en la Biblia y que se ha hecho la manera de hablar del tiempo en la liturgia de las horas, ha tenido hasta nosotros. Bien, el himno de la hora menor proclama la acción del Espíritu, el trabajo humano que coopera con el Creador y la tarea de construir el reino. Son las horas que marcan más, así como en laudes consagramos el día que empieza, en las horas menores se expresa más el trabajo que vamos realizando, que convertimos en oración. Los salmos hacen referencia a la bondad del cumplimiento de la ley de Dios, a las dificultades que encontramos para realizarlo a lo largo de la jornada y piden ayuda a Dios, que está presente y alentando nuestros esfuerzos. Completas es la última de las horas antes de entregarse al descanso nocturno. El himno y los salmos expresan la confianza del que se pone en manos de Dios. También incluye un examen de conciencia y de petición de perdón. El cántico del Nunc Dimittis, o cántico de Simeón, expresa la alegría del que ha encontrado a Cristo, del que ha encontrado en Cristo el sentido de su vida. Fijaos que en laudes, con el cántico de Zacarías, damos gracias a Dios porque nos envía al Salvador. En vísperas, con el cántico de María, hemos visto las maravillas que el Salvador ha realizado en nuestra vida, y con Simeón por la noche al irnos a dormir decimos: ahora, Señor, ya puedes dejar a tu siervo irse en paz porque hemos visto al Salvador, ¿no? Hemos visto la presencia de Dios Salvador en nuestra vida, en nuestra jornada. Y la oración conclusiva se refiere al reposo como recuperación de las fuerzas para continuar al día siguiente viviendo con sentido pascual. En castellano se acaba así: que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos conceda una muerte santa. En catalán se dice que el Senyor ens beneixi, ens guardi de tot mal y ens concedeixi una fi benaurada. Una fi, una muerte, benaurada, santa, pero hace referencia al descanso también como una antesala de la muerte, pero del que esperamos resucitar al día siguiente. Bien, hemos visto la estructura externa, ahora miraremos la estructura interna. Cada semana tiene dos partes, de lunes a jueves y de viernes a domingo. Un poco también el de viernes a domingo para reproducir lo que es el Triduum pascual de cada semana. El cántico del Nuevo Testamento, que aparece en vísperas, después de los dos salmos, es el que marca el significado del día, el sentido del día. Los cánticos del Antiguo Testamento que aparecen en laudes son profecías, que hablan de que se realizarán. En cambio, el cántico del Nuevo Testamento indica ese sentido, esa realización. Fijaos también que el cántico del Antiguo Testamento en laudes está puesto entre dos salmos, y en vísperas el cántico del Nuevo Testamento está puesto después de dos salmos. ¿Cómo? Porque el Nuevo Testamento es plenitud de la profecía. Bien, este cántico del Nuevo Testamento refleja la estructura interna de cada semana. Lo propio del cristiano es vivir con sentido pascual hasta la Pascua escatológica. Cada domingo se celebra la resurrección de Jesucristo, y de lunes a jueves la liturgia de las horas desarrolla el plan de Dios en la historia de la salvación. Los lunes el cántico de vísperas proclama el proyecto de Dios
revelado en Jesucristo, el cántico de la carta a los Efesios. Los martes, el cántico se refiere a la Iglesia como pueblo de los redimidos, uno de los cánticos del Apocalipsis. El miércoles, el cántico expresa que la Iglesia es para la edificación del reino, el cántico de la carta a los Colosenses. Y el jueves, el cántico alude a los creyentes que van por las sendas del testimonio evangélico, otro de los cánticos del Apocalipsis. La liturgia de las horas del viernes al domingo nos hace revivir el misterio pascual. Los viernes, el siervo doliente nos ayuda a entrar en el diálogo entre el amor de Dios sin límites y el pecado del hombre. Es el cántico del Apocalipsis del capítulo 15 de los versículos 3 y 4. Un cántico muy breve pero muy denso. Los sábados, el cántico es la contemplación de la kenosis. Qué palabra tan extraña, ¿no? Esta palabra significa vaciamiento de sí mismo, humillación. La humillación del Hijo de Dios que deja el trono real, el trono del reino de Dios, el trono divino, para hacerse hombre, para asumir nuestra condición humana. Se vacía de sí mismo, toma nuestra condición humana, pero al mismo tiempo, por eso mismo, es exaltado por el Padre y entronizado en su gloria. Y es el cántico de la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 11. Los domingos, el cántico aleluyático, el de las bodas del Cordero, proclama el triunfo definitivo de Cristo como Kyrios, es decir, Señor de la historia, en el capítulo 19 del libro del Apocalipsis. Damos a los salmos, y esto nos lleva a un quinto punto, un sentido cristológico, la cristologización de los salmos. Nosotros entendemos que los salmos, que eran el libro de cantos del templo de Jerusalén, encuentran su plenitud en Cristo, su plena realización en Cristo. Además, le damos un sentido cristiano al final de cada salmo. ¿De qué modo? Rezando el gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Un sentido trinitario, cristiano. Cristo es la plenitud de la revelación de Dios y del hombre, el camino de encuentro con el Padre, con uno mismo y con los hermanos, pasa por Jesucristo, que es camino, verdad y vida. La liturgia de las horas es la oración del Cristo total, como hemos dicho, cabeza y cuerpo. En consecuencia, tenemos que rezar desde Cristo y con Cristo. La cristologización consiste en reconocer nuestra oración en la suya y que sus palabras al Padre sean también las nuestras. Hay salmos que podemos dirigir a Cristo como Kyrios, como Señor de la vida y de la historia. Por ejemplo, los salmos que van del 92 al 99. En unos salmos, Cristo, como cabeza de la Iglesia y de la humanidad, asume nuestros problemas y dificultades y ora al Padre por nosotros y en nuestro lugar. Por ejemplo, los salmos 4, 16, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 29 y 30. Menciono la numeración de los salmos de acuerdo con la numeración de la Vulgata, que es la numeración litúrgica. Sabéis que si cogéis una Biblia, pues se acostumbra a seguir la numeración hebrea, que a partir del 9 pues se adelanta un salmo, que va un número adelante, y a partir del 146, 147 se reúnen otra vez y se acaba igual. Pero entre medio, en la mayor parte de los salmos, hay en la numeración litúrgica es un número menos. Y en otros, Cristo ora con nosotros, por ejemplo en el Salmo 2, el 5, el 7, el 10, el 12, el 15, el 43, el 76, el 107,
el 111, el 118, el 119, el 120, el 122 y el 126. En otros salmos nos dirigimos a Cristo como pastor, aliento, fuerza, refugio y protección en nuestra travesía pascual. En los salmos 22, 33, 41, 44, 50, 61, 64, 79, 84, 89, 90, 91 y 100, por citar unos cuantos. Los salmos son un total de 150, 150 himnos o cánticos. En el diálogo oracional, que es el rezo de los salmos en el oficio divino, deben estar muy presentes Jesucristo, la Iglesia y el reino, para que nuestra oración no caiga en particularismos y en una mera consideración individualista de los salmos. Pensemos que cuando oramos con los salmos es la voz de la Iglesia, no es solamente mi oración individual. Alguien ha dicho, bueno, y en lugar de haberlo establecido, de haber pautado una serie de salmos para cada día, ¿no sería mejor que cada uno cogiera la Biblia y rezara los salmos según se encontrara? Bueno, a lo mejor habría salmos que no rezarías nunca, o siempre estarías rezando los mismos según si estás más bajo de moral o más alto, pero es la voz de la Iglesia, no es mi oración personal, aunque personalmente lo hemos de hacer nuestro. Y además el hecho de que sea la Iglesia que te nutre con los salmos también te da ocasión de unirte a todo el cuerpo de Cristo. Y acabo con estas orientaciones pastorales a la hora de orar con el oficio divino. No olvidemos nunca que la liturgia de las horas es la oración de la Iglesia, no solo de los sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, como muchas veces se ha visto erróneamente. Hay algunos grupos religiosos, espirituales, que dicen, no, nosotros a los seglares, bueno, les fomentamos que recen el rosario, que está muy bien, que recen hagan una meditación, que vayan a misa, pero la liturgia de las horas, bueno, como esto es propio de los clérigos, que lo hagan los clérigos, ¿no? Es un error, no es de los clérigos, es de toda la Iglesia. Lo que pasa es que, como veremos aquí, ¿por qué el clero la reza? Para asegurar en nombre de la Iglesia que la Iglesia la reza, pero no porque sea una propiedad exclusiva de nosotros, los sacerdotes y consagrados. También los laicos están invitados a hacer la liturgia de las horas como algo propio. Hasta el Concilio Vaticano II, es verdad que muchas veces había iglesias donde se cantaban vísperas, pero era la participación del pueblo en la oración del sacerdote, que se unía a la oración del sacerdote, o de los monjes. Ahora, cuando vamos a rezar la liturgia o cantar la liturgia de las horas, no estamos participando de la oración de los sacerdotes y de los monjes, estamos participando de la oración litúrgica de la Iglesia. La perspectiva ha cambiado. Y se ha situado en el lugar en el que tenía que haber estado siempre. La lectura espiritual prepara la oración de las horas y esta alimenta la oración personal. La obligación que tenemos los sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas de celebrar diariamente la liturgia de las horas se debe al ministerio que tenemos dentro de la comunidad cristiana. La caridad pastoral urge a los ministros ordenados y a las comunidades religiosas a orar por la Iglesia y por toda la humanidad. Lo hacemos para asegurar de este modo que la Iglesia cumple con el mandato de Cristo. La liturgia de las horas, por sus propias características y por su intrínseca relación con la Eucaristía y el año litúrgico, ayuda a introducirnos más plenamente en el ministerio de Cristo. La oración atenta y piadosa posibilita
el hecho de que la mente y el corazón concuerden con los labios. Para ello, hay que orar con los sentimientos que contienen los salmos, desde la persona e historia de Jesús y teniendo presentes las situaciones por las que pasa la humanidad. La recitación de los salmos se hace en nombre de toda la Iglesia que se identifica con Jesucristo y con los gozos y sufrimientos del género humano. La liturgia es fuente y culmen de la vida de la Iglesia. Las tareas apostólicas se orientan a que los catecúmenos, una vez hechos hijos de Dios y habiendo madurado en la fe, hagan de su vida una alabanza a Dios, participen en la comunidad y celebren la Eucaristía como lo que da sentido a su existencia. De esta manera los creyentes expresan el misterio de Cristo, Dios y hombre, y la naturaleza de la Iglesia, sacramento de salvación encarnada y peregrina y entregada a la contemplación y al compromiso transformador. Por eso, el celebrar la liturgia, la Eucaristía, la liturgia de las horas, los sacramentos, no nos aliena del mundo, no nos hace olvidar ni ignorar las injusticias que hay en el mundo y ver el drama en el que vive muchas veces sumida la humanidad, sino todo lo contrario. Los procesos catecumenales con adultos y con jóvenes deben ayudar a descubrir el sentido y el lugar del oficio divino en la vida del cristiano y de las comunidades. Un objetivo importante de la maduración de la fe está en que los laicos participen en la liturgia de las horas individual o comunitariamente. Ahora lo podemos hacer, como he dicho antes, ¿no?, más fácilmente porque tenemos todas estas aplicaciones que se pueden bajar del store. Y el que éstas se celebren en las comunidades parroquiales como oración de todo el pueblo de Dios. El modo de recitar los salmos se puede hacer de forma variada y creativa, a dos coros, que es la más habitual, en forma responsorial o seguida. Incluso se pueden cantar, y sería bueno hacerlo. A mí me gusta más la liturgia de las horas cantada, con una melodía semitonada, sencilla. Las introducciones que se hagan deben ser breves y para ayudar a la comunidad que ora a penetrar el sentido de la hora correspondiente y de los salmos que recita, así como el orar con las situaciones eclesiales y humanas del momento, llevando ante Dios en nuestra oración los gozos y las esperanzas, los clamores de la humanidad, porque nada humano es ajeno a la Iglesia, es ajeno a Cristo, que por nosotros y por nuestra salvación se ha hecho hombre. Bien, y con esto pues acabo esta disertación y os doy las gracias pues por la atención que habéis prestado.